Términos de relación, comparación y movimiento. Recordemos que la posición anatómica es una posición estandarizada a nivel mundial para todas las descripciones anatómicas y anatomopatológicas. Recordemos que esta posición anatómica va a ser intersectada por tres planos, tal cual lo vemos aquí en la imagen. Plano sagital, plano coronal y plano transversal. Ello me va a dividir el cuerpo en diferentes segmentos. Estos planos provienen de las suturas del cráneo y es una prolongación del trazo de estas suturas del cráneo. Tal cual lo vemos en esta imagen, la sutura coronal es la que se forma entre ambos huesos parietales en color azul y el hueso frontal en color rojo. La sutura coronal, si nosotros prolongamos el trazo de dicha sutura, me va a dividir el cuerpo en dos porciones, una porción delantera o anterior, una porción trasera o posterior. La sutura sagital es la sutura que se forma entre ambos parietales, parietal derecho, parietal izquierdo. Es esta que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Esta me va a dividir el cuerpo en dos porciones, una porción derecha y una porción izquierda. El plano transversal es un plano perpendicular que va a intersectar el cuerpo a nivel de cicatriz umbilical y ello me va a dar dos porciones, una porción superior y una porción inferior. Tomando como referencia estos planos anatómicos, vamos a encontrar algunos términos de relación y comparación. En este caso vamos a ver que el término medial y lateral toman como referencia al plano sagital. Lo vamos a poder ver bien en la siguiente imagen. En esta imagen usted puede ver esquematizada la línea media o plano sagital. Todo lo que se acerca hacia la línea media se denomina medial. Todo lo que se aleja de la línea media se denomina lateral. Pondremos el siguiente ejemplo. En posición anatómica, el quinto dedo es medial en relación a los demás dedos. Esto es debido a que el quinto dedo es el que se acerca más a la línea media en relación a todos los demás. Recuerde que el quinto dedo es el dedo meñique. Los dedos se enumeran del 1 al 5, empezando por el pulgar. El pulgar sería el primero, índice el segundo, medio el tercero, anular el cuarto y meñique el quinto dedo. El dedo pulgar, entonces, sería un dedo que tiene una localización lateral con relación a todos los demás. En el caso del pie es distinto. El primer dedo o dedo gordo es el medial y el quinto dedo o el dedo meñique sería el dedo lateral. Externo e interno también hacen referencia a la línea media. Si una estructura se aproxima hacia la línea media, esta será interna. Si una estructura se aleja de la línea media, esta será externa. Recuerde que esto es tomando en cuenta la posición anatómica. Vamos a ver algunos ejemplos. Imaginándonos que una persona está en posición anatómica. Si éste hace un movimiento donde me muestre el dorso de la mano, es decir, que acerque el primer dedo de esa mano hacia la línea media, esta rotación se denominará rotación interna. También puede ver este movimiento con el nombre de pronación. Por el contrario, si la persona está en posición anatómica y aleja el quinto dedo de la línea media, este movimiento se va a denominar rotación externa, también llamado supinación. Recuerde, supinar viene de suplicar. Cuando una persona suplica, esta persona extiende la mano con una rotación externa. Los términos superficial, intermedio y profundo van a comparar una estructura con respecto a otra. Hay que entender que el cuerpo es una estructura tridimensional. Ahora imagine que este cuerpo en posición anatómica
es intersectado por una línea sagital, es decir, una línea media, y también por una línea coronal. El punto donde se intersectan estos dos planos será la parte más profunda de ese cuerpo. Lo superficial será lo que usted pueda ver y pueda palpar, y lo intermedio es lo que se encuentra entre estos dos planos. Este mismo cuerpo en posición anatómica donde se trace un plano transversal me va a dividir el cuerpo en dos porciones, una superior y una inferior. Lo superior es todo aquello que se acerca a la cabeza. Lo inferior es todo aquello que se acerca a los pies. Algunos otros términos que usted puede encontrar son, por ejemplo, caudal, que hace referencia a la cola o a la zona donde teóricamente deberíamos tener una cola como si fuéramos monos. Cefálico, que aquí hace referencia nuevamente a la cabeza. Los términos proximal y distal son términos direccionales que se usan para comparar posiciones cercanas a la inserción o al origen de un miembro o una estructura. Recordemos un poquito cómo se dividían las regiones corporales. Tenemos la región axial, que comprende la cabeza y el tronco, y la región apendicular, que son miembros superiores y miembros inferiores. Proximal hace referencia a qué tan cerca se encuentra una estructura de este punto de inserción con el tronco. Para su estudio, miembros superiores, miembros inferiores se dividen en tercios. Es decir, el brazo tendrá 3 tercios. Tendrá su tercio proximal, su tercio distal, su tercio medio. El antebrazo hará lo mismo. Tendrá un tercio proximal, un tercio distal y un tercio medio. En el muslo pasará algo similar. Habrá un tercio proximal, un tercio distal y un tercio medio. Y en la pierna habrá lo propio, que es tercio proximal, tercio distal y tercio medio. Distal, por el contrario, hace referencia a qué tan alejada se encuentra una estructura del punto de inserción con el tronco. Los términos combinados utilizan dos variables para localizar una estructura en el cuerpo humano. Algunos ejemplos de estos términos combinados son superointerno, superexterno, inferointerno o inferoexterno. Vamos a ver unos ejemplos. Supongamos que yo tengo una herida a nivel de la axila. Esta herida pues va a estar cerca de la línea media y también de la cabeza. Esa sería una localización superointerna. Si esta herida, por el contrario, se localizara en la cara lateral del tercio proximal del brazo derecho, por ejemplo, esta localización sería superoexterna. Lo mismo sucede con los términos inferointerno e inferoexterno. Algunos términos en anatomía harán referencia a si una estructura se encuentra de un lado del cuerpo o del otro. Por ejemplo, el término bilateral hace referencia a que una estructura se encuentra en las dos mitades del cuerpo, mitad derecha, mitad izquierda. Por ejemplo, las manos son estructuras bilaterales, hay una en cada lado. Los riñones son otro ejemplo de ello. Unilateral hace referencia a que una estructura u órgano se encuentra solo en una mitad del cuerpo. Por ejemplo, el hígado es un órgano unilateral, solamente tenemos el hígado y este se localiza en el hipocondrio derecho. Ipsolateral significa del mismo lado. Por ejemplo, mi mano derecha es ipsolateral a mi pie derecho. Contralateral me indica que yo estoy viendo la estructura al lado opuesto del cuerpo. Por ejemplo, cuando un paciente se lesiona una mano, yo tengo que hacer una evaluación con el lado contralateral, es decir, con el lado sano, para ver el aumento de volumen y la anatomía regional.
Los términos flexión y extensión son términos de movimiento que se pueden aplicar a las articulaciones. Recuerde que una articulación es la unión de dos o más huesos. Flexión significa doblar o reducir el ángulo entre dos huesos o partes del organismo. En la imagen usted puede ver una flexión de antebrazo sobre brazo. Es decir, el ángulo presente entre estas dos estructuras disminuye de 180 a 90 grados. La extensión se define como el enderezamiento o aumento del ángulo entre los huesos o partes del cuerpo. Si tomamos el ejemplo anterior, veremos que la extensión aumenta el ángulo presente entre brazo y antebrazo. Los términos abducción y aducción toman como referencia la línea media. Abducción, es decir, ABD, es la separación, indica un alejamiento de una estructura situada en el plano coronal con respecto al plano medio. Aducción, que sería su antónimo, es aproximación, indica la aproximación de una estructura situada en el plano coronal con respecto al plano medio. Puede ver los ejemplos en la imagen que está apareciendo en pantalla. Recuerde que los libros de anatomía les darán las descripciones anatómicas del 70% de la población. Un 30% de la población tendrá algo que se denomina variaciones anatómicas.